Imagina estar atado a una cama de hospital, luz fría, un parpadeo incansable que te lastima la vista, el olor antiséptico mezclado con el metal de una aguja entrando en tu vena. Sientes una descarga eléctrica recorrer tu cráneo y luego, oscuridad. Pasan semanas cuando finalmente abres los ojos. No recuerdas cómo te llamas, no reconoces el rostro de tu propia familia. Tu mente ha sido borrada por completo. Bienvenidos a un capítulo más de Cero Cooperativo. El día de hoy les traemos un tema fascinante. Como siempre, estamos al lado, aquí al ladito, está mi amigo Emanuel. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal, hermanito? Muy bien. Ya retomando un poquito más la normalidad del canal, ¿no? Güey, pues es que tuvimos 2 semanas bastante pesadas por cuestiones personales, entonces pues... Pero aquí Sí, la verdad estamos, es que aquí sí. venimos con un tema fascinante, hermano. Dinos de qué vamos a hablar. Sí, hermano, la verdad es que mm, es un tema que viene muy, muy chingón con lo que estábamos platicando la semana pasada, ¿no, güey? Porque justo viene después de eso, ¿no, güey? O sea, Ujú. termina la Segunda Guerra Mundial y viene la Guerra Fría y con ella este tema que es el MK Ultra, el proyecto MK Ultra. Un proyecto americano que pues vamos a estar desmenuzando un poquito a profundidad. Vamos a estar hablándolo a detalle para que también de alguna manera como que en torno a este tema gira mucha conspiración, ¿no, güey? Como que es un tema muy conspiranoico, pero la realidad es que no, güey. O sea, la realidad es que es un tema real, es un tema documentado, es un tema con muchos expedientes que ya está desclasificado por el propio gobierno americano, güey, y del cual se tiene pues básicamente muchísima información, ¿no, güey? Así es, desgraciadamente quisiéramos que nada más hubiera sido ¿eh? Algo conspiranoico, pero no, efectivamente tenemos y salieron a la luz muchas pruebas, documentos y muchos que fueron destruidos, pero muchos que lograron sobrevivir a esa etapa. Pues les voy a contar cómo inicia todo esto del proyecto, ¿qué te parece? Sí, hermanito, adelante. Yo creo que un poquito de contexto. Yo creo que, como dijiste anteriormente, acabando la Segunda Guerra empieza la Guerra Fría. Todo inicia porque el gobierno de Estados Unidos empezó a ver que algunos soldados capturados dentro de la Guerra Fría, de repente cuando los regresaban, les habían borrado la mente. Entonces ellos entraron como que en como una psicosis, como un estado de psicosis, estado de alerta cuando dijeron, a ver, ¿qué está pasando, no? Estos cabrones están haciendo experimento con los soldados que capturan. Y entonces ellos empezaron a decir, les están borrando la mente. Ellos están haciendo algo por medio de sustancias, por medio de algo, y les están borrando la mente y los recuerdos. Recordemos que esto se basa en que están usando psicotrópicos, están usando un tipo de, ¿cómo se dice? De choques eléctricos, Ujú. ¿Descargas? de descargas eléctricas Terapia, electromagnética, algo así se llama, ¿no? no, electromagnético no, pero sí, sí, ajá. Choques en el cerebro. Te están dando choques en el cerebro, pero en realidad ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Sí, no, y de hecho, perdón que te interrumpa, hermano, también, mencionar que fue, fue más allá también de que tenían la duda de qué es lo que estaban haciendo con sus soldados, sino que también Rusia y China se encargaron de poner en tensión a Estados Unidos, güey, porque hicieron propagandas al respecto sobre que los soldados americanos que tenían capturados estaban dando información valiosa sobre pues las alineaciones americanas, sobre su armamento, sobre todo, o sea, como que Estados Unidos entró en pánico, güey, porque China y Rusia les hicieron creer que estaban obteniendo información privilegiada de todas estas personas, ¿no, güey? Y pues entonces también Estados Unidos dijo, no mames, comenzó como otro tipo de carrera en donde Estados Unidos dijo, tenemos nosotros también que obtener
este conocimiento y si es cierto o no es cierto, tenemos también nosotros que obtener nuestro propio suero de la verdad, ¿no, güey? Que es algo que es como que uno de los fundamentos también de este pedo. Buscaban como que obtener un suero de la verdad, ¿no? Así es, y lo hacían por medio de un químico llamado tiopental sódico. Es lo que en ese entonces pensaban, ¿no? Que te hace inhibir ciertas partes de tu cerebro donde pues puedes casi casi mentir, ¿no? Casi casi te inhibe el mentir. Yo recuerdo otra vez, vamos a lo mismo, ¿no? El crear el super soldado, el siempre tener esa ventaja ante la guerra. Van a decir que eres fanático de Marvel. Y sí. Güey, pero es que, ¿qué le pasaba a Sí, Loki? no, al cuarto rojo, ¿no? O el cuarto rojo de O el los cuarto códigos que le rojo leían a Bucky, güey. a Que lo Loki. programaban como para que no recordara nada y solamente supiera pelear y madrear, güey. Justo eso, O ¿no? sea, hacías tu misión, te lavábamos el cerebro, te decíamos la misión, lo hacías, regresabas y ya no sabías nada. Exacto. Literal era lo que pensaban y yo creo que de ahí se basa todo eso de Marvel, ¿no? O sea, estamos viendo que Stan Lee sabía mucho de historia entonces, güey. Sí, sí, sí. No, y más de historia, pues, como que fue una manera también de introducir todo esto. Ahora, cuando se crearon estos cómics, güey, esto seguía siendo superstición, güey. O sea, Ah, porque te sí, repito, no tiene mucho que desclasificaron realmente estos documentos en donde hoy por hoy podemos decir que el proyecto MK Ultra fue real. Pero ¿cuánto tiempo no escuchamos, güey, en mismo YouTube, en mismo otras plataformas, la conspiración de lavado de cerebros, ¿no? Y de las antenas y que el MK Ultra y ahora resulta que no, que parte de todo eso sí fue verdad, ¿no, güey? de verdad, exactamente. Oye, yo no sé qué tanto tenga que ver o cuánto se hayan basado en hacer Stranger Things, porque también, ¿no? Se supone que agarraron un Como poco Coco de MK Wash, ¿no? Ultra. Ah, exactamente, Sí, sí tienes razón, güey, como un sistema de amplificación de ondas, ¿no? exacto. Sí tienes razón. Sí, Pero bueno, la ficción ha ahí estado sí, ha muy. estado presente. Pero como tú dices, ¿no? Desgraciadamente esto no fue ficción, ni siquiera fue una teoría, simplemente fue verdad. Y para entender todo esto, el gobierno de los Estados Unidos empezó a hacer este proyecto. En Washington, el 13 de abril de 1953, la Guerra Fría estaba en su punto más alto y en ese momento la CIA decidió hacer un proyecto llamado MK Ultra. De hecho, para terminar a lo mejor el contexto histórico, antes de llamarse MK Ultra tuvo otros dos nombres. No sé si lo ¿Mm? viste por ahí, güey. Sí, sí, sí. Eh, Se llamó Proyecto Bluebeard, el primero, que fue como que. Siempre han tenido como que ganas de controlar la mente humana. Esa es una realidad, güey, la neta. Sí, Entonces, güey, la siempre. primera aparición de este desmadre fue el Bluebeard y luego una operación que se llamó Artichoke. Bluebeard empezó en 1950 y el objetivo principal era si podían controlar a una persona. Básicamente esa era la primicia. Podemos controlar a una persona. Y se hicieron preguntas y se respondieron cuestionamientos muy cabrones, como si se podía obtener información de una persona involuntariamente, si se podía modificar su personalidad, puede una persona ser condicionada para que crea o realice ciertas actividades. Luego se cierra esta operación y sale la operación Artichoke en el 51, un año después. Realmente era la misma operación, era Bluebeard, nada más que pues cambiaron De de nombre. nombre porque aquí ya empezaban a utilizar, como tú lo mencionaste, drogas, hipnosis, aislamiento, interrogatorios más fuertes y otros métodos psicológicos como para llevar al cerebro al extremo. Y entonces, como tú lo comentas, fue en el 53 cuando aparece el proyecto MK Ultra ya con el nombre como tal. Algo bien cabrón también, güey, que no sé si viste, es que el MK Ultra fue como un paraguas, güey. O sea, le llamaron proyecto paraguas. Porque fue como que el trampolín, güey, para que otros 149 proyectos basados en la experimentación con drogas y la psique humana se desarrollaran, güey. O sea, cabrón, ¿no? Cabrón. Y oye, o sea, como de algo, o sea, te das cuenta de la paranoia que tenían en ese momento de pensar que los Cabrona. soviéticos y los chinos estaban lavándole el cerebro a sus soldados. ¿Te imaginas
qué paranoia debió haber Sí, tenido. no, claro. Y lo más cabrón, güey, y yo aquí se lo reconozco a los soviéticos, no sé tú cómo lo veas. A lo mejor y ni lo estaban haciendo, cabrón, Pero le pero metieron ahí le la lograron espinita a estos meter, cabrones. exacto, lograron picarle ahí, güey. Que de hecho, o sea, no nos vamos a desviar mucho, pero sí también hay cierta información sobre ciertos experimentos rusos en la Guerra Fría. Pues está el experimento ruso del sueño, ¿no, güey? El sueño, También exacto. es, entonces, pues sí, sí lo estaban haciendo, la realidad es que sí lo estaban haciendo, pero pues Estados Unidos siempre le ha podido eso como que de, ¿por qué los demás sí, yo no? Como el pinche niño de kinder, güey, o de primaria celoso de los logros de los demás. Y pues Así estos es. güeyes se pusieron a chambear en su proyectito. Y bueno, si me permites, te voy a introducir al personajazo que dio pauta a todo esto, güey. Ujú. Eh, esta operación, pues era una operación ultra secreta y reclutaron a un hombre clave y de hecho fue quien ayudó a Estados Unidos en todo este proceso. Su nombre era el doctor Sidney Gottlieb. Era un químico, pues, increíble, güey. O sea, a mí me gustaría recalcar que no era un pinche científico loco, ¿no? O sea, como que no era un científico loco, era un químico muy, muy brillante, tenía estudios en muchas ramas de la psicología, en muchas ramas de la química humana. eh, y curioso, porque te digo que se encadena muy bien este tema. A él también le pusieron un sobrenombre, güey. Eh, le pusieron el envenenador en jefe. Porque Ah, pues qué bonito básicamente, nombre, güey. sí, güey, sobrenombres chingones. Chingón, es Ángel una de la cochinada. muerte, envenenador en jefe. Hijo de Pues básicamente porque pues eso era lo que hacían en este proyecto, gente. O sea, se ha hablado mucho por ejemplo, dice Arturo, terapias de shock y todo esto, pero el protagonista junto con Sidney Gottlieb fue el LSD. el O LC. sea, el LSD fue el protagonista de toda esta faramulla, porque yo no lo llamo de otra forma porque, no mames, güey, o sea, no sé por qué se basaron tanto en esas sustancias psicotrópicas o en estas sustancias, en estas drogas, güey, sin ya era algo que estaba como que circulando en el mercado y no había habido como que señales de que pudiera funcionar para otra cosa, ¿no, güey? Ujú. Entonces, pero sí, llamaron a este hombrecito y pues su objetivo principal era descubrir cómo poder borrar la memoria de los humanos, como para que los soldados que fueran secuestrados por los soviéticos o que fueran capturados por los soviéticos o los chinos, no recordaran, no fueran capaces de recordar nada de lo que habían aprendido o visto. Y aparte de manipular la memoria humana, también forzar confesiones de los soldados que ellos detenían, ¿no? De los soldados soviéticos que ellos detenían, cómo podían pues conseguir el suero de la verdad, güey. Es importante mencionar y recalcar que a Gottlieb se le dio presupuesto ilimitado, güey. Presupuesto ilimitado. Te das cuenta cuánto invirtieron y Sí, no sí, digan sí. que no sabían, ¿no? Que no Sí, digan que sí, no sí. sabían que era que era el proyecto. No, claro que no. Mucho tiempo fue ocultado y te repito, o sea, no sé si tú en tu infancia alguna vez fuiste un poco curioso, estoy seguro que por ahí escuchaste el nombre MK Ultra y era todavía hasta hace no mucho algo improbable, ¿no? Inexistente. Ujú. Y resulta que no. Entonces, pues sí, le dieron presupuesto completamente ilimitado, no tenía ninguna restricción de ninguna manera. Veníamos saliendo, justo hablamos el episodio pasado de los experimentos SASIS, en donde se implementaron muchas normativas para poder evitar eso. Sin embargo, Estados Unidos y la CIA se pasaron eso un poco por el arco del triunfo y le dieron carta abierta y carta blanca a Gottlieb para que pudiera hacer lo que él considerara pertinente, güey, para los fines del proyecto. No, sí está muy cabrón todo esto. Y o sea, ya el desarrollo de todos los experimentos que se hicieron, fue el clímax, le llamaron la Operación Clímax a medianoche. No sé si la habías escuchado, la hicieron en San Francisco y en Nueva York, donde la CIA contrataba y se llevaban estas prostitutas a un hotel, a los hombres, y les daban ahí en sus bebidas LSD, algunos barbitúricos, para ver
cómo reaccionaban. Ellos estaban en la habitación normal de hotel, pero había un espejo que del otro lado se veía completamente y ahí estaban los investigadores. Veían cómo reaccionaban, qué decían, empezaron a ver en realidad hasta dónde su cerebro podía permitir ciertas cosas. O sea, por medio de estos tipos ya empezaron a ver cómo reaccionaba el cuerpo a estas sustancias. Ajá, No sí, sé y si has... también su objetivo era Ajá, como que ellos no, o sea, al rebobino, las personas no eran conscientes, ¿eh, gente? O sea, las no, personas no no, no, no. estaban, no había como un consentimiento firmado de por medio, o sea, eran llevados con mentiras. Por eso las No, exactamente, eran las prostitutas. Llegaba un cliente, le decía, oye, de a como 1500, vámonos, vámonos, y 1500. ahí, o sea, ellas sabían que estaban haciendo algo, pero en realidad no sabían ni siquiera para qué, ¿no? O sea, ellas les decían, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto y a este hombre dale esto, una vez que esté drogado, te sales y nosotros vamos a ver qué onda, ¿no? Inclusive hasta rumorearon que les daban cuestionarios a las o sea, como Les que daban les decían, exactamente ya que lo veas como que en ese estado inconveniente, comienza a formular este tipo de preguntas. preguntas y pues era obviamente todo con la intención de ver qué tanto podían atravesar el umbral de que mintieran o no, ¿no? Pero ¿te imaginas el trauma? Porque muchos después reportaban que esas personas acababan pues locas, acababan con problemas Es psiquiátricos, que les daban acababan unas por cantidades depresión. pendejas de Sí, o sea, drogas, güey. literal sí le borraban el cerebro a estos cabrones. O sea, imagínate despertar y no saber dónde estás, no saber qué pasó, con dolor de cabeza intenso, el de repente ni siquiera recordarte a ti mismo de lo que está pasando, ha de ser algo muy cabrón. Sí, no, y es que volvemos a lo mismo que comentaba yo, güey. O sea, yo no viví esas épocas, obviamente, ¿no, güey? Pero eran como que los barbitúricos y el LSD eran como que cosas que ya estaban en el mercado. O sea, ya sabían que pues generaba problemas en el pinche cerebro, güey. Y que pues de alguna manera los iba fundiendo poco a poco. Como para qué someterlos a ese tipo de pruebas si tú ya sabías cuál iba a ser el desenlace, güey. Pues iban a acabar locos, güey. Iban a acabar locos, iban a acabar adictos, obviamente les ibas a borrar los recuerdos, pero cabrón, lo ibas a convertir en una persona completamente incompetente, completamente, o sea, con el perdón de la palabra brusca, inservible, ¿no, güey? Ujú. Sí, exactamente. Y después de todos estos experimentos que empezaron a hacer con personas en contra de su Qué voluntad, otros experimentos nos puedes, o sea, para profundizar un poco más, hermanito? Y eh, esos fueron los que fueron por fuera, pero esos por son los que dentro, fueron ¿qué había? por dentro. Hacían experimentos con las personas, agarraban sobre todo estudiantes que querían dinero rápido, gente que necesitaba dinero y las llevaban por medio de mentiras a sus laboratorios, no les decían absolutamente nada y en ese momento les empezaban a aplicar choques eléctricos a una capacidad impresionante para deshacerles completamente el cerebro y también les inyectaban sustancias como el LSD, las ponían también por medio de como que las querían ahogar, las ahogaban y de repente otra vez las levantaban, las volvían a ahogar y las volvían en cisternas muy, muy grandes. Y todo esto con el fin para saber qué pasaba con su mente, ¿no? También lo hacía con las luces. Sabemos que hay ciertas personas que con las luces pueden tener ataques epilépticos. ¿No ves que decían que con Pokémon también intentaban controlar la mente? Las famosas imágenes, fotosensibles, ¿no? La fotosensible, exactamente. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Entre el año de 1957 y 1964, hubo otro proyecto con un doctor que se apellidaba Cameron. Él estaba La en un doctora instituto Cameron de de, Doctor House, güey. no, doctor, Ewen Cameron, Donald Ewen Cameron, Perdón, güey, tenía que en sacar el mi chiste. instituto, en el Allen Memorial Institute de Canadá. El doctor lo que hizo fue una teoría que se llamaba el despatronamiento psíquico. ¿Qué era esto?
decía que primero, para curar una mente, tenías que destruirla para que después la pudieras reconstruir por completo desde cero. O sea, tú tenías que destruirlo a esta persona. O sea, El famoso concepto de terraformar algo, ¿no? Destruir para es luego construir algo completamente nuevo. exactamente. Entonces ellos cuando vieron este proyecto, pues le dijeron, oye, venga chepa acá, ¿no? Ven, que necesitamos de tu ayuda porque tenemos que hacer esto y esto y esto. Entonces, otra vez, empezaron más experimentos ahora para destrozar el cerebro humano, para volver a construirlo, que es lo que estábamos diciendo que pasaba con Bucky, ¿no? Le destruían primero el cerebro y después otra vez se lo construían para que hicieran su voluntad. Con su voluntad, sí, Así justo. es. Sí, básicamente siempre, bueno, no sé, güey, no, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero siempre hemos tenido como que humanos esa curiosidad de entender el concepto de la psicología humana, güey. Algo que a mí se me hace muy complicado porque creo que definitivamente cada cerebro es como una computadora completamente diferente, güey, que procesa la información completamente diferente, pero estas personas se obsesionaron demasiado con eso que lo llevaron a un punto de no ética y de no moral, ¿no, güey? En donde, porque sí, justo como ya comentó Ragnar, había personas que estaban, que eran conscientes de que iban a someterse a estas pruebas, sí. Con un poco de recovecos legales, sí. Había consentimientos firmados, sí. Pero también hubo otras que eran con condiciones más ambiguas. Ah, mira, es que estas pues es para probar un nuevo medicamento y mentiras por completo. Y luego existieron esas en donde no había ni consentimientos, no había ni siquiera, no estaban ni informados ni enterados de que estaban siendo sometidos a, a estas pruebas clínicas, ¿no, güey? Entonces, esa barrera, ese cruce, eh, pues lo platicábamos también en el capítulo anterior, ¿no, güey? Está muy cabrón hasta dónde pueden llevar la curiosidad humana. Y por ejemplo, yo siempre he pensado, y hasta lo hacía de chiquito, ¿no? Hasta juegas, ay, cómo me gustaría dominar la mente de esa persona. Este, cómo me gustaría hacer que hiciera lo que yo quisiera. Yo creo que es parte, como dices, del ser humano el tener más allá del poder, el controlar una mente. Si de por sí yo creo que no conocemos ni siquiera un 50% de la capacidad mental que tenemos como seres humanos, ¿te imaginas el encontrarlo, el lograr hacer que la gente haga tu santa voluntad? Yo ahora, leyendo sobre esto, me vino algo a la mente. Alguna vez, obviamente, si has escuchado de aquellas sectas, sobre todo he escuchado muchas sectas en Estados Unidos, donde les lavan la mente a las personas y hacen que hagan su voluntad. Sí, claro. Es que es algo posible, güey. Fíjate, me estoy a lo mejor metiendo en terreno pantanoso, pero yo creo que sí es algo posible porque pues yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener es la religión a lo largo de la historia, ¿no, güey? Sí, O sea, en la época de las cruzadas, el proceso de evangelización de los pueblos indígenas, todo esto como que son procesos en donde lograron eso, güey, reiniciarles por completo su sistema de creencias, su sistema de su psique y lograron implantar ideas nuevas, ¿no? Como pequeñas semillas que han ido germinando. Y pues justo irónicamente lo dice mucho, por ejemplo, pues la iglesia, ¿no? Son semillitas que germinan y van a crear semillas nuevas, ¿no? Porque pues es una ideología que va de gente en gente, güey. Entonces, sí, yo creo que sí es algo que se puede conseguir. Es algo que, pues sí, güey, es crudo, ¿no? Porque es como borrar el libre albedrío de las personas, ¿no crees? yo creo que, o sea, sí se puede conseguir, pero lo que ellos querían en ese momento era hacerlo rápido, ¿no? Ah, A ver, acelerarlo, sí, no te mames. doy algo, porque, por ejemplo, Charles Manson le lavó el cerebro a muchas personas. De hecho, decían que él era el asesino que no mataba con sus propias manos, siempre hacían por él las cosas. Les lavaba tanto el cerebro a estas personas que lograban hacer lo que él quería. Pero
pues todo esto le llevó un tiempo, ¿no? Formar a las personas, el platicar con ellas, el hacer que tengan sus mismas creencias o al menos lo mismo que él piensa o el que él quería que pensaran. Pero ellos lo que querían el gobierno en este entonces era, tenemos una fórmula mágica donde te agarramos, en un día te borramos la mente y al otro día estás trabajando para nosotros o en ese momento te lavamos la mente y sueltas toda la sopa de lo que están haciendo nuestros rivales, que en este caso pues era la Unión Soviética y los chinos, que también estuve investigando. ¿Sabías tú que los chinos también hicieron muchos experimentos con los japoneses? No sabía, pero me imagino, güey. ¿Por qué con japonés? Bueno, platícame. Eh, eso ya sería un Por tema para encimita, otro por capítulo encimita, por por esto. encimita. Pero los chinos también hicieron muchos experimentos con japoneses porque pues siempre los chinos pensaron que los japoneses eran una raza inferior. Vamos a hablar exactamente de lo mismo que la, que en el ¿Que capítulo los haces? pasado, exactamente. Pero Estados Unidos sabía que estaban haciendo más experimentos y pues como dices, no se querían quedar atrás. Eh, yo creo que Lo mismo en pasó con los chinos. y exactamente pasó lo mismo con los chinos. Yo creo que es esa ambición y siempre vamos a caer a lo mismo, ¿no? La ambición de ser más, pero ¿por medio de qué, no? ¿Cuál va a ser tu medio para llegar a hacer esto? Pues en este caso, tanto los asis como los chinos como Estados Unidos, pues hacer experimentos con lo que tenían a la mano, ¿no? Que eran humanos, desgraciadamente. Tristemente, pues este tipo de carreras o de ambiciones de conseguir estas verdades, siempre el precio han sido vidas humanas, ¿no, güey? Digo, hablamos apenas de los ASIS, pues, su carrera y su presión por una ideología estúpida. Estamos hablando ahorita de una ideología eh, a lo mejor no muy absurda, pero llevada al extremo justo por como dices, porque querían hacerlo a la carrera, a la prisa, güey. Y, y también, pues, no sé, güey, la carrera armamentista, pues el precio de la creación de la bomba nuclear, pues vidas humanas, de todas las armas biológicas que se han creado han sido vidas humanas. Siempre ha sido la vida humana la que ha estado como que en esa línea de tiro, ¿no, güey? Sí. Hay un caso que ahorita no lo tengo el caso muy presente, no sé si tú lo recuerdas, es que de hecho era un integrante de la CIA al parecer, que lo llevaron por medio de engaños a un evento. En ese evento le dieron en sus bebidas una dosis muy fuerte de LSD y algunos barbitúricos para ver cómo reaccionaba días después. Él se vuelve Ah, loco. ya, sí, no, platícalo bien, güey, porque sí, A ver, porque justo es ¿tienes el el, dato? ¿Tienes el dato sí, tú? sí lo tengo, porque justo él fue el Platícalo. punto de quiebre Ajá, del MK y Ultra. exacto, y es lo que te iba a decir, creo que se nos Ajá, olvidó platicar esa parte. sí, mira, ¿Nos aquí lo puedes platicar? tengo. A Sí, ver. claro, hermano, mira. El hombre se llamaba Frank Olson. Era un científico que trabajaba en Fort Detrick, vinculado a investigaciones de guerra biológica. O sea, era un hombre que estaba dentro del mundo y era un hombre que tenía, pues, su nombre ganado. El 19 de noviembre del 53, durante una reunión con personal relacionado con la CIA, a Olson le dieron una bebida que estaba adulterada con LSD. Volvemos a lo mismo, o sea, LSD protagonista de esta mamada. Ujú. Él no sabía, obviamente, que contenía LSD y todo esto fue orquestado para que él fuera parte de los sujetos de prueba del MK Ultra, güey. O sea, lo pusieron a prueba en una persona que traía información en su cabeza, que tenía ciertos datos importantes para ver si podían someterlo a ese tipo de cosas. A que dijera, a que comentara cosas que no debía comentar. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Eh, pero pues obviamente este hombre, todos los cuerpos son muy diferentes, güey. A él el LSD le produjo una reacción psicológica súper cabrona, muy grave. Eh, Empezó a alucinar, le entró una crisis muy fuerte, psicótica. La CIA lo lleva a Nueva York para recibir atención psiquiátrica porque eso que le habían proporcionado en esa reunión en noviembre del 53 lo enloqueció, güey. Lo enloqueció.
En los documentos dicen que era LSD, güey, pero se rumorea de que eran muchas otras sustancias, güey, porque el LSD, aunque sea en cantidades muy altas, no produce un daño por una toma inmediatamente que dure para siempre. ¿Sí me explico? Ujú. Y a este hombre, pues sí, se lo chingaron. Entonces, el 28 de noviembre del 53, estando en Nueva York, estando para que recibiera atención psiquiátrica, Olson cae desde una ventana de un hotel y muere. Eh, los documentos que se sacaron después la CIA, los documentos que clasificó, y ves que se inclusive está un juicio, el juicio por el MK Ultra. Las mismas personas de la CIA reconocieron que había recibido LSD sin consentimiento, pero que pues sí su muerte sí había sido parte como que de un accidente. Pues obviamente ellos le produjeron brotes psicóticos constantes y en ese momento estando en el hotel con su familia, eh, pues se aventó, güey. Pues, estamos hablando de una persona mentalmente inestable. Entonces se arrojó y él fue como que la gota que derramó el vaso, güey. Eh, y se convirtió en un símbolo de la caída del MK Ultra, porque marcó como que un antes y un después, güey. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, Sí, sí era importante mencionarlo porque justo después de eso se vinieron los juicios, se vinieron o sea, se les vino encima. muchos dicen que hay otra teoría. Él no se aventó, él no se desvivió. Que según lo que pasó fue de que él recordó que le habían hecho y lo que estaban haciendo y él pues iba a hacer declaraciones sobre eso y pues literal le dijeron, ay, ten cuidado y bolas. Y yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo. Y pues era muy fácil hacer creer que fue Y más si eres un la CIA, cabrón. autodesvivimiento, ¿Estás de claro, o acuerdo? sea, eres O una de las sea, inteligencias más cabronas del claro, y en mundo. ese momento eras una pinche autoridad o sea, eras la autoridad, güey, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, pues claro que era súper fácil. Sí, yo también considero viable que sí lo hayan, asesinado, pero hay como que un pequeño análisis, lo voy a hacer un poco rápido, Ujú. de si fue asesinado o no. Un hecho es que Olson recibió LSD sin saberlo. Eso es un hecho. Sí, es un hecho. Un hecho es que tuvo una reacción psicológica grave. Eh, hecho es que murió al caer desde una ventana de un hotel, porque eso lo vimos todos. También es un hecho que la CIA le ocultó información a su familia, pues por obvias razones, güey. Y lo único que queda como que en el limbo y que no está demostrado es que la CIA lo asesinara deliberadamente. O sea, que fuera deliberadamente, ¿no? Pues mira, Y es por eso que no se les pudo culpar por, culpar. ese, por esa muerte. Pues tiempo después, los familiares de este científico lograron que un juez les otorgara la exhumación. Y una vez que les otorgaron la exhumación, ellos contrataron a un forense particular, donde el forense dijo que había tenido golpes antes de morir. O sea, antes de que él cayera, tenía golpes que no habían sido parte de la caída, Que no coincidían con una que no caída, ¿no? coincidían. Desgraciadamente pasaron mucho tiempo después y no tuvieron las pruebas bien establecidas para decir que fue un asesinato. Sí, creo que fue décadas después, ¿no, güey? Fue décadas después, exactamente. Y pues por todo esto que pasó con este científico, en 1973, cuando ya se soltó todo el escándalo y ahora las rumores ya no eran tan rumores, el director de la CIA dice, quemen todo, destruyamos todos los documentos que tenemos de MK Ultra y en ese momento se quemaron millones de documentos, de informes, de simplemente hasta de vouchers de pago que le hacían a personas, o sea, todo lo quisieron destruir. Sí, y justo por eso, cuando en las investigaciones previas y previo al juicio, CIA se ve obligada a desclasificar estos documentos, la historia está trunca, güey. O sea, la historia está mochada. Hay muchas cosas que no se supieron. Eh, hablamos nosotros, Ragnar nos platicó de cómo
en qué consistieron los experimentos, pero hay muchas otras facetas, muchos otros experimentos y muchas interrogantes justo por esa quema de documentos, güey. Entonces la historia está, pues sí, trunca por esa cuestión, güey. Después de todo eso, de que empezaron a quemar los documentos y todo eso, hubo un grupo de periodistas que crearon una comisión que querían investigar como tal, que no se quedara impune todo esto. Y en 1977, gracias a un error burocrático, alguien cometió un error y encontraron facturas, recibos y algunos documentos que debían de haber sido destruidos, pero pues no, alguien cometió ese error y no los destruyó. Y fue cuando, gracias a esto, pudieron descubrir, perdón, es que mi cámara se desenfocó. Gracias a esto pudieron descubrir todo lo que hacían estos y lograron tener un poco de pruebas a qué magnitud estaba. Y cabe mencionar que la CIA fue llevada a juicio. Ujú. Eh, Algunas personas, incluyéndome, después de documentarme un poco, coincidimos en que fue un pinche juicio más mediático que otra cosa, ¿no? O sea, como que pues ya nos agarraron, ya vieron nuestro cagadero, pues vamos a darle pan al pueblo, ¿no, güey? Entonces como que hicieron un juicio en donde la CIA pues mostró sus documentos, en donde dijo, sí, en efecto, nosotros hicimos experimentos sin autorización de las personas que fueron sometidas a estas pruebas y en efecto hubo saldo de vidas humanas, pero no directamente. O sea, como que fue como que sí, pero no. ¿Me explicó? Sí, Entonces, pues realmente nunca fueron como que castigados, ni mucho menos, y hasta la fecha, pues la CIA sigue siendo un nido de cosas conspiranoicas, güey, un nido de, de cosas que sí nos hacen pensar qué no han hecho estos cabrones, ¿no, güey? Ahora, me gustaría, no sé cómo lo veas tú, güey, preguntarte. Quiero que seas 100% pragmático y 100% honesto. ujú. De todo lo que te pudiste documentar, ¿tú crees que el proyecto funcionó? Ay, Te vas a manchar un yo, poquito de caca, pero es que, o sí, sea, claro. es ser Mira, realista. desgraciadamente todo lo que ha ocurrido en este mundo durante tantas épocas me ha demostrado de que todo lo que dicen o la mayoría de lo que dicen no es cierto. Puede ser que aún este proyecto esté llevándose a cabo con otro nombre, más escondido, y que el gobierno en realidad pues lo sabe, ¿no? Sabe que existe, sabe que se está haciendo, pero pues les conviene que no sepa la gente. Puede ser que haya resultado, sí, porque te digo, sabemos que hay personas que han logrado controlar, pues si no la mente, al menos los ideales, al menos la forma de pensar, y por medio de eso, pues obligan a la gente a hacer cosas. No se cuestionan simplemente, aunque esté haciendo algo mal, no se cuestionan porque les enseñaron que eso era lo correcto, ¿no? Hablamos de sectas, hablamos te decía, de Charles Manson, y eso sería un tema fascinante para un capítulo. Apenas leí sobre una secta que se llamaba Cristianos Vampiros, algo así Es que sí hay cada medio mamada, loca. güey. Exacto, güey. Que deberíamos de Cristianos investigarlo. vampiros de la luz del mañana. Sí, 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 sí. Y ese cabrón, o sea, era un güey que logró convencer a una cantidad impresionante de gente para cometer actos vandálicos impresionantes y que cuando los agarraban, ellos no tenían ningún remordimiento y aparte no decían nada. Eso es control mental. Entonces yo creo que tu pregunta, respondiendo completamente tu pregunta, yo digo que sí, sí puede que haya funcionado. Tal vez de la forma en que ellos lo estaban tratando en ese momento no lo lograron, pero yo creo que sigue existiendo experimentos y aún así siguen existiendo métodos para hacer que alguna persona haga sus deseos. Sí, claro. Yo mira que como que lo analicé muy a fondo
Y sí, sí, yo también creo que sí funcionó. Yo creo que no cumplieron su objetivo, porque a final de cuentas su objetivo era como que mm, asesinos por control remoto, ¿no? Ujú. Que ese era su show. O programar una mente desde cero. Yo creo que eso no lo lograron, pero yo creo que sí definitivamente demostraron con hechos que se podía alterar radicalmente la percepción de una persona, que podías producir confusión en una persona, que podías generar un miedo increíble en una persona, producir amnesias y básicamente mostraron lo vulnerable que era la psique humana, ¿no, güey? Entonces, Así pues es. sí, como tú dices, lamentablemente pues es como que decir que algo malo funcionó, pues es que yo creo que casi siempre la historia ha estado llena de eso, ¿no? Como que no siempre es muy neutra y no siempre es buena. A veces pues hay cosas muy negativas que dejan un aprendizaje, güey. Y pues yo creo que este proyecto pues sí demostró que sí hay maneras y modos salvajes y crueles para perjudicar la mente humana. Fíjate, me pongo a pensar, apenas mi mujer estaba escuchando un podcast, güey. Un podcast que no me gusta mucho porque siento como que no es muy mi rollo, pero estaban entrevistando a un ex sicario, güey. A un sicario. Y Ujú. justo ahorita que estamos tocando este tema me pongo a pensar, pues a esos cabrones les lavan la cabeza bien cabrón, güey. Sí. A todo el mundo del narcotráfico, en especialmente a los sicarios, güey, el método en el cómo los entrenan, lo que los obligan a ver, lo que los obligan a hacer, güey, es gente que tiene destrozada eh, su lado psicológico, su mente está hecha papilla, güey. Y realmente ya solamente ven la vida como programados para matar, ¿no, güey? Como programados para asesinar. Ya a quién le hagan el daño, a quién no lo hagan, como que esos conceptos morales y humanos como que no existen en esas mentes. ¿Me explico, güey? Sí, y no solamente pasa en México, ¿no? Hablamos de los kamikazes también. Hablamos de los hombres bomba en los países árabes. Hablamos de gente que, como dices, fue controlada a tal grado que solamente viven para eso. Ya saben su objetivo sin ningún remordimiento, sin ningún nada. Sí, se les arrebató la Simplemente libertad de poder lo hacen. decidir qué hacer con su vida, ¿no, güey? Exactamente, güey. Entonces, si esto es parte de todo este control mental de lo que estamos hablando, como dices, ellos querían algo a control remoto, pero mientras siempre ha pasado el control mental, Sí, de una u otra demostraron que forma. era posible, güey, sí, claro. Ujú. Así es, hermano. Pues creo que estuvo rica la plática, ¿no? ¿Cómo la sentiste? Sí, sí, muy, muy, muy bien. Pónganos por favor en los comentarios, ¿ustedes qué piensan de todos estos proyectos? ¿Ustedes piensan que en realidad hay control mental? ¿Ustedes piensan que han convivido con alguna persona que haya sufrido de control mental? Y En no algún punto hablo también, si ustedes se han sentido exactamente controlados mentalmente, ¿no? mentalmente por alguien, por algo. Pónganos en los comentarios, comenten, en los comentarios comenten, no, pues sí, soy bien cabrón. Pongan en los En los co- comentarios entonces qué les parece estos temas. Si ustedes tienen alguna propuesta de tema que podamos hablar en un capítulo más, con mucho gusto tomaremos en cuenta todas sus opiniones. Sí, claro, gente, pues ya lo dijo Ragnar, den like, suscríbanse, comenten, ya vamos a volver a la normalidad en estas semanas, espero, ¿cierto, hermano? Así es. Y pues nada, cada tema es a mí me fascina platicar contigo de este tipo de cosas. Eh, y pues nada, hermano, nada más que agregar. Yo creo que ya lo dijiste prácticamente todo. Síganos en TikTok, suscríbanse aquí en YouTube. Y pues nos vamos a estar viendo yo creo que la próxima semana, ¿no, carnal? Y así es, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Es un capítulo sorpresa, muy distinto a todos. Entonces espero que les haya gustado este capítulo número 7, 7 al parecer, 7 o 8, ¿no? Creo que sí, 7 7. u 8. Bueno, Los primeros no el los que sea, cuento. esperemos que esperemos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, hermano. Hermanito, muchas gracias. Familia, chau, chau. Chau, chau. Bye.